Hey, mis hermanos del metal, ¿cómo están? Otra vez aquí en este espacio. Hoy vamos a hacer una cosa diferente. Vamos a pretender aprender de cómo vamos a contextualizar muchos hechos de la humanidad, pero en este canal se habla de metal, se habla de pasión, entonces vamos a hablar sobre esas cosas. Vamos a escuchar el término geopolítico muchas veces durante unos episodios que vamos a tener aquí con nuestro compañero que está aquí al ladito. Profe Alejo, ¿cómo está? Un gusto tenerlo acá conmigo. ¿Qué más, Leonard? Aquí, como siempre, muy honrado de estar aquí participando de estos espacios, de que podamos conversar, discutir, polemizar, etcétera, 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 y hablar, pues bueno, de lo que nos apasiona, que es la música extrema y bueno, específicamente para este programa el metal. Exacto. Empieza usted ya de una vez con preguntas porque escucharlo a usted genera preguntas, pero también agrega conocimiento. Mm. Música extrema para los que nos vean y solo sean metaleros, ¿qué es aparte del metal que suena muy duro? Ya, bueno, Suena muy... pues la música extrema, digamos que es una definición bastante amplia, porque es la música como que desafía como todos los límites, ¿no? Y esto pues claramente obedece a un contexto histórico, o sea, de pronto el heavy metal desde los años 70 hoy en día ya no suene tan pesado, pero hay que entender que para los años 70 esto era tremendo, o sea, mucha de la música que desafía, digamos que a grandes rasgos, también incluiríamos el punk, en sus velocidades, en su minimalismo, en su sonido, utilizando un término muy de la historia del arte, muy naif, ¿sí? Y bueno, también tenemos, digamos, desde lo electrónico está el industrial, el harsh noise, hay muchos temas ahí, incluso aquí hay un libro muy bueno dedicado al tema de la música extrema, o sea, se experimenta desde los altos tempos hasta los tempos más bajos, sí, cosas como el drone o el metal como siempre tiene una participación ahí, eh, incluso en la forma de presentar la música, ¿no? Discos que se destruyen a sí mismos y demás. Entonces, ese es como digamos el amplio rango de lo que es la música extrema. Cuando hablamos en metal, de heavy metal, podemos meterlo en música extrema. Yo Porque es que a veces también hablamos de metal extremo. O sea, el heavy metal se desligó del extremo o por solo hablar de heavy metal ya sería extremo. No, yo sí creo que el heavy metal se desligó de lo extremo, ya no, sí, incluso podríamos, yo sé que aquí me va a ganar muchos blancos en la espalda, pero el heavy metal digamos que ya como que se codificó, se estandarizó, incluso podemos ver que en algunas películas o videos cuando hay como una escena como de acción o algo suena heavy metal, por eso digamos el tema del metal extremo, ¿no? De este metal que lleva ya, que décadas después no se ha logrado asimilar del todo. Hablemos del death metal, del death grind, del black metal y bueno, el war bestial black Sí, metal y cada vez estos géneros que pues cada vez más intentan y desafían, no solo intentan, desafían claro. Y no lo esta frontera. asociemos a la velocidad, sino también a lo desafiante puede ser el depresivo, el Doom, que también tiene sus atmósferas ahí No, bien oscuras, entonces eso va desde ahí. no, por eso mencionaba yo el... Este punto súper importante, porque también nos hace aterrizar en lo que queremos intentar explicar acá. Yo convoco aquí el profe, Uh -huh. y le digo profe porque él es docente, y muchos de ustedes lo conocieron como el profe del metal en las redes sociales. Excelente programa, excelentes transmisiones, y lo que él ha intentado hacer durante muchos años y ha logrado con mucho éxito es hablarnos de música desde una posición, digámoslo, histórica o ubicada en cierto tiempo y porque muchos de los sonidos suenan así por algún motivo especial en la posición del planeta, del clima, de lo que está pasando políticamente, de lo que está pasando socialmente o hasta de la economía. Estoy cogiendo el tema geopolítico, la palabra geopolítico, profe. Sí, claro, por supuesto. Digamos, aquí vamos con la definición más sencilla de geopolítica, que es cómo la geografía influencia la política. Y pues finalmente aquí es como lo que yo he querido ver desde la fundación, antes cuando era el programa del profe del metal, era cómo la
geografía ha influenciado la aparición de ciertos géneros extremos, sobre todo dentro del metal, pero bueno, el programa se fue ampliando a otros géneros extremos, a otros géneros musicales extremos, vale la aclaración. Eh, exacto, porque es que es más que contar, digamos, como la historia y de cómo se fue dando, que eso, sobre todo en el metal, que es una fanaticada, que es muy fan de su propia historia, es algo muy chévere y muy rescatable de los metaleros, es salirse un poquito como ese cuadro y más bien que es ver qué estaba pasando, o sea, ver que esto no fue como tan espontáneo, de buenas a primeras, sino que en efecto hay un contexto geográfico, hay un contexto político, económico, social que llevó al surgimiento de estos distintos géneros dentro del metal. Además, en eso el metal, académicamente hablando, digo, es bien interesante porque el metal, digamos que sí le gusta el tema de los subgéneros, de su propia taxonomía, o sea, diferenciar de death, de black, de thrash. En otros géneros, aunque existen esos subgéneros o incluso microgéneros, los seguidores no son tan estrictos o tan pegados a, digamos que, a esas definiciones como tan específicas de estos géneros. Son un poquito más sueltos. El metal sí provee en ese sentido mucho territorio como por abarcar desde pues lo geopolítico como cualquier género musical, sea extremo o no, pero además desde lo taxonómico y desde como su propia y de su propia autorreferenciación, insisto, el que es metalero no es solamente porque le gusten unas canciones, sino porque se goza la historia y casi, pues llegamos a extremos en que uno no puede ser metalero si uno no gusta de ciertas bandas históricas o de ciertos referentes. Y bueno, esa parte a mí me puede parecer un poquito exagerada, pero pues es parte de lo que es el metal, la vida en el metal. Y si lo hablamos de un contexto, ha forjado músicas ese actuar de ese sentido de pertenencia o de celos o de abrazamiento a su propia música donde te mereces estar y pues viéndolo en retrospectiva me parece emocionante. Uh -huh. Viéndolo cuando me pasó fue horrible porque no podía uno encajar y tenía uno que saber y esto, pero pues también te obligaba a hacer. Era el típico película de sesión de entrenamiento y volveré mejor y después ya soy. Entonces también genera como un orgullo ahí. Sí, sí. Pero bueno, vamos a ir aterrizando la idea de lo que yo quiero que ustedes vean cuando el profe esté aquí conmigo, porque vamos a aprovechar muchísimo del conocimiento que él tiene y yo solo voy a hacer un elemento de preguntas que él me va a ayudar a responder. No somos obviamente la teoría final ni somos la respuesta al mundo, pero pues en este caso nos vamos a hacer idea de muchísimas cosas. Yo quiero plantearle al profe que empecemos desde el génesis de cómo la música se posiciona geopolíticamente y empiezan a salir ciertos sonidos y también al final, pero no de este episodio, sino de esta temporada, lleguemos también a una conclusión en este momento geopolítico de tecnología e inmediatez que se está gestando. Uh -huh. O sea, vamos a tratar de hacer el ejercicio con lo que ya pasó y de pronto llegar a una conclusión de lo que puede llegar a ser. No vamos a ser unos visionarios, pero pues nos vamos a poner en cada ejercicio a hacer una evolución. ¿Le parece, mi profe? Perfecto, excelente. Gracias por la oportunidad. Claro que sí. Bueno, si usted fuera el conductor de este programa, usted diría, porque vamos a desligar el metal. Uh -huh. O sea, aquí somos metaleros, apasionados, rockeros, música extrema, pero nosotros también tenemos que entender que hay un antes, ¿cierto? Claro. No vamos a hablar ahorita de que, porque en este momento ya todos saben que Black Sabbath y el metal y Ozzy Osbourne y todo eso, porque pues se volvió tendencia con el fallecimiento de Ozzy. Entonces hay muchas cosas que ya se saben y están frescas. Pero para los que de pronto no tienen tan presente el metal es el hijo de quién, es el hijo del rock, es el hijo del blues, es el hijo del jazz. ¿En qué momento se empieza a generar una distorsión en la música para llegar a donde estamos ahorita, pues, digámoslo, o donde se empezó a gestar la primera banda que tuviera el nombre metal? Bueno, eso como todo, digamos, chévere que lo mencionas, Leonard, y era lo que como insinuando hace un rato.
Miren, si me dejan el espacio para anécdotas personales. La semana pasada yo estaba en Cali en un congreso de relaciones internacionales y coincidió en una de las mesas una presentación, una ponencia sobre metal y relaciones internacionales y en esa misma mesa una ponencia de historia y relaciones internacionales y fue muy chévere relacionar los dos. Y algo que me llevo de la historia y relaciones internacionales, además pues uno de mis intereses es la historia, es hay un término un poquito enredado, eso de las ciencias sociales, siempre salimos con unos términos muy feos, que es cronofetichismo. Entonces el cronofetichismo es como esta idea de que Suena a death metal. no, esto es con Black Sabbath y con Ozzy precisamente. Y yo sé, de aquí es donde me gano mucho odio porque vamos a desmitificar a Ozzy. Eh, y es como el pensar como que las cosas sucedieron en un momento muy específico, muy dado, con un evento muy puntual, ¿cierto? Entonces, si lo ponemos en el metal, el cronofetichismo es que el heavy metal empieza con Black Sabbath, que esa es la primera banda que hay de heavy metal, ¿cierto? Y casi como si uno lo ve, digamos, en un reportaje periodístico, pues el génesis es Black Sabbath. Desde mi clase en el tema de la geopolítica música extrema, ante todo era más que mostrar que una banda era como precisamente como lo dices, de una situación, un conjunto de bandas y que precisamente qué está pasando. Además, porque a veces miramos, caemos como en el simplismo, entonces, ¿qué estaba pasando a fines de los 60 y inicios de los 70? Políticamente hablando, era el fin de la edad de oro del mundo anglosajón. Recordemos que venían de ganar una guerra contra la Alemania nazi, pero también estaba pues esta tensión de la Guerra Fría contra la Unión Soviética. O sea, la guerra como tal, la situación de guerra no terminó. Tenemos un Estados Unidos bollante, que no fue tocado en sus industrias, que tenía mucha plata. Entonces, claro, surge en Estados Unidos una nueva figura sociológica que es el adolescente. O sea, antes de 1945 no se hablaba de adolescentes, aunque pues claramente había gente entre los 13 y los 19. Pero Sí. como figura de mercado, como figura social, como figura, eso es de hecho la palabra teenager viene de la revista Seventeen. Entonces, para no hacer muy largo el cuento, esta, Ok, sí. Pero estos, interesante, profe. estos teenagers, como tienen su propio espacio económico, su propio espacio, pues tienen su propia música. La primera música o de las primeras músicas es el rock and roll. Yo suscribo mucho a lo que dice Charles Gillette, que el rock and roll no es un género, sino 5 géneros al mismo tiempo, 5 fenómenos que se dan al tiempo. Y de ahí, digamos que este fenómeno del rock and roll muere, pero muta a un Reino Unido que aún está pagando las deudas de la guerra, que aún se está reconstruyendo, o sea, no está en una edad tan de oro como Estados Unidos, de hecho es el fin, o el inicio del fin del Imperio Británico. Entonces, precisamente tiene como este declive y demás. Aterricémoslo un poquito más. Entonces, tenemos en los años 60, todo ya no es rock and roll, es rock, ¿sí? Bandas como los Beatles, los Rolling Stones y demás, y pues que son bandas que por sus distintos trasfondos empiezan a experimentar, bueno, la historia de los Beatles, Pero señor. pausa. Ya llegando a Beatles y esto, de pronto lo que sonaba como Elvis, como Chuck Berry y todas estas cosas ya tenían una distorsión, pero no era música como, era música del común, no era música, digamos, de un apartado, de un marginado. De hecho, si tú te das cuenta, Leonard, cuando se hablaba de pop, era casi que sinónimo con la música rock en los años 50 y 60, o sea, no tenía como este componente tan underground. Digamos que si había un underground en ese momento eran como las bandas que querían surgir pero no lo lograron y se quedaron, o sea, no había como este tema de sí, ser orgullosamente underground y demás, no mucho. Pero claro, no todas las... Las que bebían del country o las que bebían del blues, que sus temáticas y sus letras no era ser mainstream, pues. Exacto, o que pues por falta de suerte o falta de talento también no lograron ser mainstream, pero no había, digamos, desde el rockabilly estaba Hasil Atkins y Ronnie Dawson, y bueno, para los que sean así bien exploradores hay un montón por mirar. Y precisamente esto es importante porque muchos de estos que mencionas, que apenas lograron sacar un 7 pulgadas,
en Estados Unidos de pronto no pegan, pero sí pegan en Liverpool, porque son estos marineros de Liverpool comprando lo que más pueden. Recordemos que en esa época lo más chévere era ser gringo, todo el mundo quería ser gringo, o sea, Estados Unidos lo mejor. Entonces, claro, de ahí se alimentaron Lennon, McCartney y es que no eran solo ellos, eran Jerry and the Pacemakers, The Mersey Beats, un montón de bandas en Liverpool, mientras que en Londres pegó más el tema del blues, entonces ahí vemos los Rolling Stones, ¿sí? Una banda de clase media blanca tocando algo de las clases populares afrodescendientes en Estados Unidos. Y por eso se dice que hay un argumento muy bueno, ahora no recuerdo el autor, de por qué en Birmingham precisamente algo como Black Sabbath. Porque es que está precisamente justo en la mitad, a mitad de camino del rock and roll de Liverpool y del blues eh, eh, londinense. Recordemos además, volviendo al tema de no fetichizar y decir que solo fue Black Sabbath, dos de los miembros de Led Zeppelin eran de Birmingham, John Bonham, de hecho John Bonham, así como se le atribuye a Tony Iommi el tema de las guitarras, de tocar con afinación baja, por su accidente en una fábrica, se dice que John Bonham tocaba así de duro la batería por precisamente su pasado obrero de trabajar carga pesada en una fábrica. Y algo que yo también pues quisiera anotar es precisamente en este quiebre de los 60s a los 70s, lo que se ve es que ese idilio posbélico se acabó o se empieza a acabar. Esa idea de que venía la prosperidad, de que ya no venían más tensiones, empiezan a haber fallos económicos, el Reino Unido no se repara y hay un fenómeno que sobre todo va a pegar importante en el género, en la génesis del metal, y es el tema de la postindustrialización. Ya no se necesita tanta gente en las fábricas, la tecnología ha avanzado de tal modo que muchos jóvenes, o sea, aquí hablamos de John Bonham y del accidente industrial de Tony Iommi. Tony Iommi. Sí, pero además de ellos, muchos de sus congéneres y muchos de los jóvenes de ese momento, sobre todo los de clase obrera, se estaban quedando sin trabajo. Entonces, claro, ¿dónde está ese mundo que nos prometen? Y ese flower power. Además venían pues como de trasfondos más agresivos. Hay que ver que en los 60s no todo el mundo fue hippie, que ese fue ante todo un fenómeno de clase media, más bien urbano, no fue toda la juventud así, a veces nos muestran como si toda la juventud de los 60s hubiese sido así, pero lo que sí, digamos, dio pie, y fue muy interesante en los años 60s, es cómo se empiezan a abrir como a experimentar, como bien dices, meter cosas de jazz, meter cosas de la música de la India, ¿cierto? El tema de los Beatles y su viaje a la India, no fueron... Señor. Pausa, porque digamos para dejar en lo que queremos dejar es una bitácora. El término flower power, bueno, es algo hippie que se entiende que fue esa época del hippismo y del amor y paz y de todo esto. ¿Estoy en lo cierto? Entonces, cuando tú dices el fin de eso, ¿estamos ahí o podrías darme otra definición de ese término? Recordemos que en el 69 pues fue Woodstock, que fue como ya el gran, pero al poco tiempo fue Altamont, que y fueron los asesinatos de la familia Manson en California, y ambos fueron como el fin del sueño hippie, como de este idilio, ¿sí? Además hay que ver que el hippismo no era la única tribu urbana que había en los 60s. En Inglaterra ya habían skinheads. Ozzy Osbourne era un skinhead. Él no empezó desde el hippismo. Eso es algo que por ahí pueden encontrar las fotos en Google, son simpatiquísimas. Muchas de las bandas británicas se hunden al hippismo, pero es lo que ellos decían, ahí están las drogas, están las chicas y está el dinero. Sí, The Who, por ejemplo, no era una banda mod, ellos no tenían, ¿sí? Y una tribu que aquí es importante ver y que es heredera de la Segunda Guerra Industrial, que son los jarlistas que llamamos acá, los motores en España. Moteros. Los moteros, sí, sobre todo los de las Harleys, las Indians, estas motos clásicas, que aquí es donde está, si le quieren poner política, esto se pone complicado. Muchos de estos primeros harlistas, de estos primeros moteros, eran soldados que extrañaban la adrenalina de la guerra. Entonces, por eso ustedes pueden ver que ellas usaban muchos emblemas patriotas como banderas, o incluso ya de frente derecha como banderas confederadas, y bueno, o tenían ¿cómo es que se dice esto? Sus trofeos de guerra, que eran insignias nazis, las colgaban de las motos, no es que fueran nazis, eran sus trofeos, o que eran, y esa imagen del motero rudo es efecto de
También ponían sus insignias tipo aviación, Claro, las chaquetas tenían cosas militares, y sí, señor, tiene razón. fíjate que los parches de los motociclistas, el three piece que ellos usan en sus chalecos, eso es militar, eso viene del ejército. Incluso en un club de motos serio tiene rangos propios como los de un ejército. O sea, está el presidente, vicepresidente, el sargento de armas, el capitán del camino. Bueno, para los que somos fans de las motos, ahí sabemos un poquito de eso. Eh, y claro, ¿Sirve una KT? una claro, no, 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 es que sirve una scooter. Yo aquí No, pero... vamos. Eh, yo uso una Triumph. Entonces, a esto viene porque el término heavy metal, si nos damos cuenta, pues hace muchas referencias a los motores de estas motos de gran cilindrada, que además hacen pues un ruido espectacular. Y de hecho, la primera vez que se usa heavy metal, que yo sepa, en una canción es la expresión heavy metal thunder de la banda canadiense reubicada en California, que es Steppenwolf, en su canción Born to be Wild, ¿no? Entonces es esta idea de la libertad del motero, ¿sí? Incluso dicen que eso influenció en Birmingham, porque así como eran los marineros los que llevan la música a Liverpool y a Londres, los que llevan la música a Birmingham, que no es portuario, eran los moteros, precisamente, era la música que cargaban ellos. Entonces, y pues podemos ver que otra banda de Birmingham, Judas Priest, pues parte de su estética claramente son las motos. Entonces, y bueno, después vendrían Saxon y demás bandas británicas. Entonces, fíjense cómo es como esta confluencia. Entonces, claro, había una droga que sí se popularizó mucho, que era pues los ácidos, el LSD, y se popularizó. Y por eso se Yo no podía tomar en otra cosa que no fuera un cosito de metal. todo bien. Entonces, podemos ver que hay versiones de lo que fue, así los que hemos probado ácido sabemos, está siempre el riesgo del mal viaje. Entonces, si mucho el rock psicodélico era como este viaje así maravilloso, con figuras de Oriente Medio, de la India, caso Jimi Hendrix, caso Cream, pues el heavy metal es el mal viaje. Es una buena interpretación. De hecho, pues aquí pueden haber varios malos viajes, porque, por ejemplo, también se dice que The Velvet Underground, banda de rock experimental en Nueva York, también es un mal viaje, o lo que fue la música industrial en Sheffield también es producto de un mal viaje. Es decir, podríamos incluso hacer aquí la símil de que si los 60 fueron un viaje de ácido así de esos bien bonitos, ya la entrada a los 70 fue Los 70. cuando se hace uso excesivo de los ácidos. Y claro, en una ciudad industrial como Birmingham, que además estaba en proceso de postindustrialización, en donde estaba la gente en la calle, además Birmingham fue una ciudad que quedó vuelta a nada, o sea, por eso también miremos la literatura. Tolkien, el escritor de este popular de literatura, Señor de los Anillos y el Silmarillion. él era de Birmingham y de hecho los hobbits son una representación de cómo era la vida de Birmingham antes de la revolución industrial y alguien podría hacer el alegato que los orcos son la representación de Birmingham una vez fue industrializada, o lo que podemos ver en esta serie maravillosa de Peaky Blinders, de cómo esto era lleno de barro, de carbón, de contaminación, que era pues precisamente lo que decían los mismos Black Sabbath, o lo que decía Judas Priest. ¿Cuál Flower Power? ¿Cuál Peace and Love en esta ciudad destruida, fea, sucia? En fin, ¿cierto? Entonces, claramente eso es lo que le da como el twist al heavy metal en sus inicios. Y para cerrar el tema del ácido y pasar, pues, como a que sigamos, también me llama la atención, pues, cómo hay un uso de los colores en las bandas que yo argumentaría son como las primigerias del heavy metal, además de Black Sabbath, como Deep Purple, ¿sí? O en el caso americano está Blue Cheer, que es otra banda que ya estaba experimentando con riffs pesados, con mucha distorsión, como con la heredera de este rock psicodélico, del rock psicodélico que sale como ese hard rock, como esa zona gris entre hard rock y heavy metal, que se definen musicológicamente desde el riff pesado, ¿sí? Todavía con blues, pero que tiene una distorsión brutal, o sea, estos pedales de fuzz, el fuzz face, llevados a su máxima expresión, que pues por eso decía en su momento, pues fue extremo. Hago pausa ahí porque, digamos, me queda sonando la palabra experimental, porque siempre he pensado que toda la música es experimental.
solo las bandas tributo o ellas mismas cuando ya se crean y tocan en su escenario dejan de ser experimentales. Pero yo quisiera saber una banda de rock experimental, ¿por qué está catalogada como experimental? O sea, ¿por qué yo me digo o los demás le dicen esta es una banda de rock experimental? Porque si lo ponemos a la parte de decir que Black Sabbath no inventó, no fue el primero, se sabe que fue un conjunto de cosas que venían pasando con la música, con la cultura, con la industria, con la política. Entonces, esta parte experimental, profe, ¿a qué se le llama una banda experimental? Se me acabó de... Claro, es que fíjate que uno de los productos de que la música fuera grabada es que la música también ha sido estandarizada. Eso sí, innegable. De hecho, puedes ver que yo sí soy del creyente que el pop como tal no es un género, sino es un estilo de hacer las cosas, y como decía el Chombo, que me encantó, el pop es un parásito. Coge de un género nuevo, toma lo que le sirve y después lo bota y lo deja atrás. El rock. El rock, por ejemplo, el mismo heavy metal, el punk tuvo también su momento pop, casi que ahí mismo. El industrial también, o sea, no vamos aquí, o sea, son pocos los géneros que no tuvieron su vertiente. Incluso el death metal tuvo su pinito con el hard work de Carcass. Entonces, ¿a qué me refiero a eso? Mucho Sí. del pop o de esto es que sigue unos cánones, sigue unos estándares, ¿cierto? Fíjate que algo que al día de hoy es muy popular son las canciones que tengan una estrofa y un coro, ¿sí? Y siguen más o menos esa estructura de estrofa, coro, estrofa, un puente, si se arriesgan, y demás, independientemente del género que estemos hablando. Entonces, por ejemplo, eso es convencional. Por ejemplo, hacer un riff pentatónico de blues o incluso de rock, pues eso es seguir el canon propio del género, ¿sí? Lo experimental va es cuando se toman esos elementos y se dice, bueno, ¿qué le podemos hacer de nuevo? ¿Sí? Le metemos más notas, le quitamos notas, ya no lo tocamos limpio, lo tocamos con distorsión. Por ejemplo, una curiosidad de los Beatles que es interesante y es que ellos fueron como la primera banda rock de tocar sin reverb. Normalmente, por estándares de la época, se tocaba con reverb. Y para 1963, una banda que tocara sin reverberación era tremendamente distorsionada y chirriante. Entonces, el Please Please Me, los Beatles del 62 pasa como un disco chirriante, distorsionado, incluso si hoy para nuestros oídos, pues es pop, si están cantando de muchachas y qué sé yo. Entonces, a eso hacemos referencia a lo experimental, como el que rompe De lo experimental, ok. esa convención, porque fíjate que así como hay una fase de creación, ahorita que hablábamos de Black Sabbath, de Deep Purple, de Led Zeppelin, ¿sí? Seguro nuestros oyentes tienen muchísimos más ejemplos que yo, bienvenidos. Después viene una fase de consolidación. Hay bandas que se dedican como a replicar la fórmula con distintos niveles de éxito. De hecho, la primera banda que se apropió el nombre heavy metal y dijo, sí, nosotros somos una banda de heavy metal, fue Judas Priest, no fue Black Sabbath. ¿Mm? De hecho, ahora que se murió Ace Frehley, aquí los metían, en algunos periodistas los metían Sí. en el paquete del heavy metal, y Ace Frehley mismo decía, nosotros tocamos de rock and roll, nosotros cuál heavy metal, o sea, no tenemos nada que ver ahí. Pero bueno, eso sí ya, digamos, Y hasta a mí me cuesta reconocer heavy metal en Black Sabbath. O sea, sé que es metal, pero yo siempre lo he sentido más doom, siempre lo he sentido más pesado, más denso. Y sí, o sea, en mi mente el heavy metal ya empieza con el solo, con el riff, con la voz más alta, con... Sí, ese es mi estándar de heavy metal. claro, y es Black que, Sabbath metal toda la vida, pero no, pero fíjate que esos no son, heavy. es que hay algunos géneros que son aplicados de manera retrospectiva. Eh, Mm, Sí, el término Doom apareció fue en los 80 y claro, si sí, hablamos de Doom Metal rápidamente, muchas de las bandas de Doom Metal lo que querían era preservar ese espíritu original del heavy metal, porque si vemos, pues si oímos más bien con cuidado, el heavy metal de los 70 es lento. O sea, la velocidad en el heavy metal entra tiempito después y tiene ahí su influencia del punk. De hecho, uno lee muchas de los reportes de los 70, inicios de los 80. Parte de la diferencia entre heavy metal y el punk era el tempo. El heavy metal era lento, mientras que
el punk era rápido. Claro, ahora sabemos, hay bandas como Black Sabbath o Melvins que se decidieron hacer punk lento y bandas pues con el speed y luego el thrash metal que decidieron hacer heavy metal a toda mecha. Entonces, fíjense cómo... El primer disco de Iron Maiden a mí me suena punk. No le digas eso a Steve Harris porque le pega. Entonces... Sí, pero él puede decir lo que quiera, pero eso a mí me suena. Claro. Pero es violento. Claro. O sea, si mi definición del punk fuera así estilizado, ese sería el disco, digamos. Exacto. Pero entonces, pues por eso también este tema, entremos como aquí en la sociología. El tema del género musical es una negociación entre bandas, público y prensa. Miren ustedes que otro ejemplo interesante, ya que mencionamos punk, esa era una palabra que estaba rodando por ahí. De hecho, había, no me acuerdo en qué revista fue, que dijeron que el punk del año era Alice Cooper, y estamos hablando del año 73, o sea, antes de lo que se consolidó como tal, como el punk ya 76, 77, 78, que fueron como los años del ya el Summer of Hate, con los Sex Pistols y The Clash y demás. Entonces pasa igual. Entonces por eso digo, hay como primero un proceso como de génesis, como de creación, donde varias bandas están como conectadas por diversos motivos, están haciendo como una música muy similar, hay unas que se vuelven emblemáticas como Black Sabbath, y se va al siguiente paso que es la consolidación, ¿sí? Tenemos aquí un montón de bandas, entonces, por ejemplo, de heavy metal está Budgie, está Judas Priest. Es que a veces a mí las bandas de los 70 se me pierden, muchachos. Ahí pido excusas. No soy tan seguidor del heavy setentero. Entonces, de pronto, Witchfinder General, bueno, aunque esa ya es la fase del New Wave, pero bueno, seguro los oyentes tienen mejores ejemplos y yo me dejo instruir, me dejo dar. No, pero profe, digamos, no tenemos, no vamos a dar una enciclopedia ni vamos a dar un índice cronológico de lo que está pasando. Y pues recuerde que todos nos estamos hablando en un contexto geopolítico y por qué íbamos, o sea, nos quedamos en el trayecto del blues londinense a lo que pasaba en Liverpool. Claro. Entonces es ahí donde empezamos a transformar y a decir que este sonido empieza a adoptar esta posición metal. Sí. No necesariamente vamos a tener que hablar de las bandas, sino más bien de lo geopolítico, de lo que usted me estaba diciendo que estaba pasando con la sociedad, claro, en ese momento. Y tenemos que entender que en el caso pues, del heavy metal, digamos que es como el primero que aparece en los años 70 y se consolida en los años 70, ya para cerrar el tema de la consolidación. Claro, ya Ciudad Birmingham es, obviamente tiene un efecto contagio en otras ciudades, en Londres, bueno, en fin, es que hasta en Gales, de donde era Budgie. Y hay que entender que hay otros fenómenos históricos de los años 70 que refuerzan esa idea. Bueno, aunque esto es más británico, es un caso más gringo, pero la pérdida de Vietnam, obviamente eso fue un cachetadón tremendo. O sea, cómo es que la mayor potencia del mundo pierde en un país tercermundista, atrasado, ¿sí? En una guerra de guerrillas. Algo que sí le pega de frente al Reino Unido es la crisis del petróleo. Entonces, para mí ese es como un punto de corte importante, sin llegar a cronofetichismos. Pero recordemos que con la crisis del petróleo, bueno, antes de eso, me emociono y me adelanto. Y es... Pausa. Cuando decimos cronofetichismo nos referimos a lo que se ha estandarizado en la historia del metal y que se le hemos atribuido a esto y de ahí no nos podemos salir. O a cualquier historia, no solo en la historia del metal. ¿Sí? La historia. Es en cualquier historia. Pero algo que veo interesante, el modelo económico que tenía el mundo anglosajón, el mundo capitalista en las primeras fases de la Guerra Fría, era un modelo keynesiano en donde si había mucho desempleo, se inflaba la moneda y eso hacía que el desempleo bajara. Y si ya empezaba a haber mucha inflación, se sacaba gente a la calle y eso hacía que bajara la inflación, aunque aumentaba el desempleo. Entonces, la economía se manejaba como en este tire y afloje, ¿cierto? Pero entonces recordemos, tenemos la postindustrialización, ya no necesitamos tanta gente en las fábricas y tenemos un montón de jóvenes, hombres jóvenes, además, en las calles, sin un trabajo. Además, por la crisis del petróleo se da un fenómeno económico llamado la estanflación, en donde ya tenemos desempleo e inflación al mismo tiempo. O sea, de su ventaja que hablamos hace un rato. Entonces,
metámonos en la cabeza, imagínense ustedes venir de una clase obrera, proletaria, como la quieran llamar, de una clase trabajadora, y no solo no tienen trabajo, sino que todo está carísimo. Y a pesar de que los 80 son recordados por las medidas neoliberales, hay que ver que muchos de esos estados de bienestar que se prometieron luego de la Segunda Guerra Industrial para evitar precisamente otros auges populistas como lo fueron los fascismos, se empiezan, o sea, nos dijeron que nos iban a tener casa, carro y beca, y de eso no se está cumpliendo. ¿Cómo también? Ustedes pueden ver con cuadros económicos y demás que los estados de bienestar en Europa empiezan a decaer precisamente en los años 70. Los escandinavos los que los lograron mantener como hasta casi los años 90, pero sí se ve una erosión a ese modelo como de prosperidad que se supone se iba a mantener después de la guerra para evitar precisamente una conflagración de este estilo y cuyos efectos pues vemos hoy. Y, y esto se va a volver una tendencia donde la parte económica, política de lo que se está viviendo genere músicas que hagan aflorar ese sentimiento que está viviendo la persona de dificultades y de muchísimas cosas, porque lo vimos en músicas como el rap, como el mismo metal extremo, el death metal, que se empieza a ver desde cosas hasta psicológicas de lo que le está pasando a la persona. Yo por eso insisto que no es coincidencia esa experimentación dura se dé en los 70s con el heavy metal, el punk, el industrial, como bien mencionas, el hip hop en el Bronx, ¿sí? Los barrios afrodescendientes y hispanos que estaban claramente marginados. Además, hay que ver que en los años 70 parte del salir de ese embrujo de la edad de oro es que afloró muchas de las discriminaciones, o sea, las primeras marchas homosexuales fueron en los años 70, si bien se venía del tema de los derechos civiles en Estados Unidos, mucho del racismo, y vemos que esa vaina no se ha superado a 2025. Entonces, muchos de esos temas, de la migración, incluso en los años 70, ahora que hablábamos de estos jóvenes trabajadores, pues también hubo muchos choques con los migrantes que supuestamente les quitaban el trabajo. O sea, fíjense cómo la historia tiende como a repetirse, igual, ¿no? Hay que no cambian. Entonces, claramente está ese asunto, digamos. Dinamo, que es como mi mentor, fue como de las primeras en estudiar heavy metal, pues miraba eso. Lo cual nos garantiza excelente música para el futuro. No, sí, saquemos lo mejor. Ojalá, ojalá. Pero bueno, estoy yo pendiente como de ver qué sale dentro y fuera del metal. También, bueno. Aquí están bienvenidas. Entonces, precisamente por eso uno puede ver que el heavy metal original de los años 70 tiene muchos de esos valores de esta juventud marginada. Se dice que precisamente esa habilidad con la guitarra es como la habilidad técnica que se espera de un hombre en una fábrica, ¿cierto? Y digo un hombre porque esto sí hay que decirlo, tiene un inicio tremendamente masculinista, muy parado desde esa masculinidad desde la clase obrera, ¿sí? También pues ahí viene, digamos, otras posibilidades, pues no me voy a dejar y pues si el mundo me aísla, pues de malas, yo le hago pistola y yo vivo mi vida como quiero y ya, que, pues, se argumenta eso viene de los motociclistas, precisamente esa idea de los moteros, ¿no? De yo voy el 1%, la sociedad me rechaza, chévere que me rechace, allí coma mierda. Entonces, mucho esa actitud y pues digamos como también precisamente a veces contracultura y contestatario sería algo de lo que hay. En eso, digamos, el primer heavy metal yo no lo veo tan contestatario, sino más como ese orgullo de ser estúpido. Y ese orgullo, sí. Por eso, digamos, ya que nos gusta hablar, digamos, como los antecedentes del power metal en Dio, en Rainbow, cantan más de cosas de literatura de fantasía, que era como una parte de escapismo. Sí. Listo, bueno, entonces como para cerrar y cómo llegamos al heavy metal, tenemos que ver que geopolíticamente hablando, lo que sucede en el mundo, estamos en un mundo en Guerra Fría, en donde termina el auge del mundo anglosajón, sobre todo Estados Unidos. Tenemos procesos de post y desindustrialización que dejan mucha gente en la calle. Tenemos procesos de estanflación económica, donde tenemos donde tenemos mucho desempleo, mucha inflación y todavía tenemos el tema de la amenaza soviética rusa, hablando ya como ya más propiamente de la geopolítica, o sea, el miedo nuclear
es algo que persiste, aunque en los años 70 tenemos la era del detente, como del el hagámonos pasitos entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero sin embargo son momentos como de tensión, donde la juventud, pues digamos, y sobre todo la juventud obrera, no tenía ese futuro promisorio que les habían prometido las décadas anteriores. Estamos hablando que va a tener que hablarme otra vez de esta inflación, pero entiendo que la parte de estar desocupados, con una situación económica o un futuro un poco incierto, Uh -huh. guerras perdidas y guerras ganadas y guerras posibles, guerras inminentes, hacían que los muchachos, pues tanto en Inglaterra como en otras partes del mundo, empezaran a experimentar esa forma de hablar. No lo hablaban de la forma contestataria como se hace ahorita, desde una vivencia personal, pero sí se practicaba con cosas psicodélicas. Podemos hablar que esto se hacía desde la droga y también desde la literatura, Uh -huh. esta literatura tolkiana, hasta el tipo de literatura o hasta la misma filosofía Uh que nos -huh. ponía a hablar y a cantar en metáforas, aunque mezcláramos las cosas con cosas épicas y Claro, místicas. Ah, fíjate que el primer metalero, el metalero de los 70s, es el metalero orgullosamente excluido. Y en eso se parece mucho a los personajes heroicos de esta literatura épica y fantástica, ¿no? Del héroe que a pesar de que tiene todo en contra, logra triunfar y logra salir adelante y logra además, que ese es como muy como ese espíritu de empuje que tiene el heavy metal y en especial el heavy metal setentero. ahí es donde empezamos aquí ya a darle aquí una parte muy interesante a lo que yo quiero transmitir y no tanto transmitir, también aprender. En este momento tenemos un privilegio de tener una persona que tiene ese contexto, es apasionado de la historia y aunque no es el dueño de la misma, pues también nos lleva muchas referencias y muchos momentos ubicados en este plano terrenal, porque yo creo que la historia es tan apasionante como el mismo futuro, porque aquí nos estamos dando cuenta en este primer episodio que donde estés parado, como estés ubicado, lo que tengas a tu alcance, también posibilita las cosas que puedas hacer a futuro. Obviamente que ya teniendo tecnología y sobre todo teniendo internet, uno pues también puede transmutar o expresar cosas que quiere hacer. Si usted es muy apasionado por hacer black metal y lo hace de cierta manera que ya se hizo, no significa que tenga que estar en un momento geopolítico o político o sentimental específico para hacerlo. A gran diferencia de como otras décadas atrás influía en la masa y la masa hacía una condensación de cosas que nos llevan a esto tan bacano, ¿no? O sea, es un juego de cosas muy brutales y lo digo desde la pasión, que me gusta la historia apasionada y contarla. Grabar este episodio para mí va a ser tener que volverlo a ver y los invito a que lo vean y lo vuelvan a ver para saber lo que se viene. ¿Qué podríamos hablar en un próximo episodio? ¿Usted por dónde conduciría esta historia? Sabiendo que empezamos hoy con el heavy metal, pero no hemos hablado de heavy metal. En lo de hoy es una introducción. No sé qué opina usted si empezamos a hablar de los géneros o empezamos a hablar de la música cronológicamente o cogemos un género y lo devolvemos y lo traemos hasta acá. ¿Qué Bueno, no, opinaría usted? ¿Sería la yo, manera correcta yo de creo que, contar? yo no sé, podríamos ir como por géneros y cronológicamente al mismo tiempo, porque nos falta la segunda mitad de los setentas, ya lo hemos Claro, mencionado, la aparición del punk es importante es también, importante, ¿no? y Y lo que vamos a hablar específicamente del punk. claro, y de cómo se da ese declive del estado de bienestar que hablábamos hace un rato y llegan las medidas neoliberales y eso nos cambia también mucho del panorama. Ustedes van a tener que ver el próximo capítulo para saber qué es esta inflación, porque como yo, quedamos gringos, pero eh, no, se entiende, ¿no? Y obviamente pues también está Google, pero qué más que se lo explique una persona que lo aterrice a uno en el concepto. Entonces, lo que se viene con esta introducción de 45, 50 minutos, una hora, lo que les quiero decir,
es que en este capítulo de Metal más Pasión y en los siguientes de este aparte de lo que es el podcast hablando de metal, vamos a estar con el profe Clown, quien muy amablemente nos va a brindar el espacio para aterrizar preguntas, dudas, inquietudes. Y cuando digo aterrizar, prefiero decir aterrizar y no contestar, porque es que contestar es como si estuviéramos afirmando algo y no somos, y ya estamos cansados de lo que decía de este término que usted también me dijo, ¿no? Y el cronofetichismo. El cronofetichismo, sí. El cronofetichismo, mire, es otra parte, en solo la introducción ya aprendimos muchísimas cosas y entendiendo que eso es dar como algo por sentado porque lo dijo todo el mundo y porque todo el mundo lo ha dicho, entonces como que se repite y así es, o porque solo a mí me gusta y yo quiero que los papás del metal sean Black Sabbath y nadie más me puede sacar de ahí. Sin embargo, importante y es también sobre manejándolo desde la pasión, saber que apasionarse por algo también tiene que, hay héroes y superhéroes y antihéroes que nos llevan a todo, como el que se volvió el mejor futbolista por Oliver Atom y ese huevón no sabía jugar porque no existía. Entonces, también Black Sabbath para muchos es y será padres del metal, simplemente por el momento que apareció y lo que aportó y lo asentó. Como usted bien lo dijo, el Chombo también habló en algún momento que no era quien lo hiciera primero, sino el que lo hiciera mejor o el que lo recordaran por haberlo hecho. Y Más usted que... también lo dijo, Ujú. el que, ¿cómo fue la palabra? Sinónimo de sentar, no estandarizó, sino Consolidó. lo Consolidó. consolidó. Ujú. Exacto. Y nosotros también hemos ayudado a que esas bandas y esos nombres y esos grupos y esas partes de la historia estén consolidadas por hechos y cosas que se repiten. Ujú. Profe, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, hermano. No sabe, primero que todo es un sueño escuchar sus clases en pandemia. Era uno de los conectados ahí a las 6 de la tarde, era que nos poníamos en Facebook. Sí, señor. Eh, el dicho era de esto salimos todos y bueno, De ya me estos olvidé. salimos todos juntos. Juntos, sí. Nadie se queda atrás. Y uy, también se me olvidó cómo era. Pero salimos juntos. Gracias, profe. No, ay, que se logró. Se logró y estamos aquí. Podemos hablar de muchísimas cosas, sobre todo mucho de la cultura y la historia arraigada a esto que nos apasiona tanto y a todos los que ustedes que nos ven, que son apasionados por el metal, por la música ruidosa, por el metal extremo y la música extrema. Ujú. He de saber y veo en sus ojos que les gusta la música universal, porque la música es un arte, el arte más bello para mí. Entonces sé que aquí van a hacer conjeturas. No van a aprender nada, van a hacer conjeturas, pero hacer conjeturas los lleva a la curiosidad y tal vez alguno de ustedes que nos vea va a entender, con razón. Con una de ustedes que lo logre, la labor está hecha y yo ya en esta clase ya tuve 3 conjeturas, entonces voy bien, Excelente. excelente. Mi profe, entonces vamos a hacer esto periódico hasta que agotemos los temas, voy a escarbarlo y lo voy a poner a hablar porque sé que también le apasiona hablar de esto y más ante una cámara y que nos estén oyendo, entonces muchísimas gracias, todos los que lo pillen lo comparten. Profe, ¿algún cierre para el capítulo de hoy? ¿Qué nos quiere decir? Muy honrado de estar acá y bueno, espero verlos en futuras ocasiones. Muchas gracias por la invitación. Vale, los dejo para que sigan haciendo sus quehaceres la hora que estén viendo y ya saben, no vayan a buscar los términos que les dije porque aquí los vamos a explicar. Entonces, pilas para la otra. Bueno, Chao, chao. chao, Leonard.